Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Balanza Judicial, la segunda de este año. Vamos a hablar del caso Walter Bower. Quien les habla, Raúl Ramírez, y Liz Acosta, mi compañera de tareas. ¿Cómo estás, Hola, Liz? hola Raúl, ¿cómo estás? Y también a todos los que nos están viendo, ¿verdad? A través de las diferentes plataformas que tenemos a través del diario Última Hora. Bueno, como lo decías, 25 años pasaron para que finalmente termine con una condena el caso Walter Bower. En este caso, ¿por qué es la condena? Por los hechos de tortura ocurridos el 19 de mayo y también el 21 de mayo del año 2000. Bueno, 25 años pasaron por este caso para que finalmente termine con una condena en el caso Walter Bower, en donde resultaron víctimas los policías Alfredo Cáceres y Jorge Luis López, quienes supuestamente participaron en el fallido intento de golpe al entonces expresidente Luis Ángel González Macri. Y hay varios números de condena que justamente estipuló el Tribunal de Sentencia: 15, 12 y 6 años de cárcel para estas personas que, según el tribunal, fueron los responsables. Estamos hablando de Walter Bower, que fue condenado a 15 años de cárcel. A Menardo Palacios le condenaron a 12 años de cárcel y al comisario Osvaldo Vera a 6 años de cárcel. Un juicio bastante, digamos, se alargó bastante, no solamente este último que se hizo, porque recordemos que fueron dos, sino que duró tantos años, Raúl, para que finalmente termine con una condena. Bueno, podemos historiar un poquito el tema. El 19 de mayo, el 21 de mayo, hubo dos hechos en la comisaría 11, donde supuestamente fueron objeto de torturas, y en la infantería de Marina. En este último lugar estuvo Walter Bower, según las pruebas que se presentaron en el juicio. Bueno, en julio del 2000 inició el proceso penal contra los comisarios, ¿verdad? Y en el 2001 recién fue procesado Walter Bower. Entonces, todo ese proceso duró hasta ahora, porque en realidad esta sentencia que salió puede ser y va a ser apelada por las No partes. está firme No está todavía. firme en la No está primera todo parte. cantado todavía. Bueno, ¿qué pasó? Eh, Como en esa época era el nuevo Código Procesal Penal, ya no tan nuevo ahora, ¿verdad? Eran 3 años y 6 meses como máximo de proceso, entonces iba a prescribir ya, iba a extinguirse la causa por este plazo máximo, digo bien. Entonces, la Fiscalía planteó una acción de inconstitucionalidad y en el 2003 la Corte declaró que estos hechos eran imprescriptibles porque estaban bajo la denominación de delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Entonces, el proceso siguió, hubo innumerables recusaciones y varios, bueno, varias, no digo chicanas, sino Varios incidentes, ¿verdad? recursos procesales planteados que hicieron que se alegrara, aparte de también de la inhibición de muchos magistrados en sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Que en el 2019 llegó a juicio oral y público un tribunal conformado por los jueces Carlos Hermosilla, Víctor Medina y Rosana Maldonado. Hicieron un juicio oral que duró varios meses y finalmente fueron absueltos los principales acusados, ¿verdad? Walter Bower, que era ex ministro del Interior, él fue ex diputado inclusive. En Merardo Palacio, el ex comisario principal, y también en este caso Osvaldo Vera, que era oficial en esa época y ahora, porque él seguía en actividad, fue comisario principal ya, ¿verdad? O sea, este proceso él igual siguió en actividad. Bueno, entonces fueron absueltos, esa condena se apeló, el Ministerio Público apeló y en abril del año 2021 el Tribunal de Apelación Penal finalmente anuló eso y se tuvo que hacer un nuevo juicio oral. Claro que llegaron a la Corte y la Corte confirmó estas cuestiones. Se hizo un nuevo juicio oral y en este caso el tribunal estuvo conformado ya el año pasado, empezó en febrero del año pasado, empezó el juicio oral. Estuvo el doctor Fabián Weinzese, la doctora Laura Ocampo y la doctora Cándida Fleita fueron al tribunal de sentencia. Ese juicio se hizo y se hizo la división del juicio. ¿En qué sentido? En que se iba primero a declarar si eran reprochables o no y posteriormente la pena. Paralelamente, y ya para tener más un contexto, hubo una, como el caso no concluía, como el caso era, todavía seguía,
¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2023 dictó una sentencia. Imagínate, antes de que se dicte acá en Paraguay, se dictó una sentencia en la Corte Interamericana que instó al Estado paraguayo a culminar el caso, ¿verdad? Y te digo cuáles son también, que incluye la sentencia de la Corte Interamericana. El Estado condenado primero a promover en un plazo razonable las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de la tortura. También dice que Paraguay debía diseñar programas de capacitaciones para jueces fiscales en materia de actos de tortura como actos inhumanos. Y por último, Paraguay fue condenado a pagar una indemnización por daños materiales. Entonces, ni siquiera en los estrados judiciales paraguayos había una condena, pero sí a nivel internacional. Bueno, ¿qué pasó? Se hizo este juicio oral, ¿verdad? Y realmente hay que decir que la defensa por lo menos estaba bastante confiada porque no hubo diagnóstico médico, hubo contradicción entre los testigos y todas esas cosas. Y finalmente, el 19 de octubre del año pasado, se dictó la reprochabilidad en forma dividida, o fue fallo dividido. Voto de Laura Ocampo y Cándida Fleitas determinaron que hubo tortura, pero en otra modalidad. Se le acusó tortura en la modalidad de golpes, ¿cómo se llama? Y finalmente se halló reprochables como, vamos a decir, en el segundo punto de la tortura, que sería psicológica y maltrato, ¿verdad? No golpes, sino maltrato. Entonces, el juez Fabián Wences votó en disidencia diciendo que en realidad no se acusó por eso y se estaba cambiando la acusación sobre la marcha, entonces él votó por la absolución. Quiere decir que ellos mismos tampoco hallaron culpables por la tortura en sí, por las lesiones, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí viene otro juicio, ¿verdad? Hay que decir que según la ley, si el juicio oral pasan 10 días y al 11º día no sigue, entonces se declara interrumpido el juicio y entonces tiene que empezar desde el principio. Y por supuesto, según la corte tienen que ser los mismos jueces, pero si te das cuenta, ya juzgaron varias cosas los jueces porque están los incidentes previos donde ellos ya dieron una opinión. Para mí particularmente tiene que ser otro tribunal, pero bueno, esa es... Opinión personalísima, ¿verdad? No, en realidad antes se usaba hasta que cambió la corte de postura nomás. Pero bueno, ¿qué pasó a partir de ahí? El juicio siguió y hubo 10 recusaciones seguidas. Y dentro de esas recusaciones apareció también una grabación en donde se escuchaba al querellante, en este caso Rolando Alum, y la jueza Laura Campos. Se hablaba dentro de eso de que cuestiones procesales, ¿en qué sentido? En que iban a hacer una audiencia para que no se quede interrumpido el juicio. Eso es lo que se escuchó vamos a decir, en la grabación, aunque Alum posteriormente aclaró hace poco que en realidad él fue a preguntar por un juicio y Laura Campos aparece de atrás y habla de lo mismo, pero él no estaba hablando con ella, ¿me entiendes? Él estaba hablando por teléfono con otra persona y se grabó. Esa es la aplicación. Bueno, ¿qué pasó? Que durante esas recusaciones que llegaron incluso a la corte, pasó ese plazo de 11 días, vamos a decir, 10 días y el 11º tiene que sí o sí iniciar. No se inició, entonces la Pero más de defensa... una vez eso fue. Más de una Más vez. de una vez se cumplió ese plazo. Y son 10 días hábiles. No, 10 días 10 corridos. días corridos. Bueno, ¿qué pasó? Que la defensa pidió la interrupción del juicio, se rechazó. ¿Por qué? Se rechazó con el argumento de que en realidad ya se juzgó el caso, llegaron a sentencia, entonces ese plazo no corría, decían los jueces. Bueno, siguió así hasta que con todas las recusaciones y todo eso que llegaron hasta la corte, incluso los ministros de la sala penal entienden que una recusación no puede ser apelada. O sea, si el tribunal de apelación rechaza la recusación, ya no puede ir a la corte. Y en la última recusación que se dio, otros ministros determinaron que sí era apelable, ¿entendés? O sea, al final se notó que hay disidencia con respecto a ese tema en la corte mismo. Bueno, llegó el 25 de enero y fue otra vez por voto dividido, ya que Fabián Wences se ratificó en la absolución, mientras que las dos juezas
decretaron una condena, ¿verdad?, para Walter Bower a 15 años de prisión, 12 años para Merardo Palacio y 6 años para Osvaldo Vera. Todos tenían que guardar reclusión en el penal militar de Viñascue. Sin embargo, se hizo, esto fue un sábado, ¿verdad? Ese lunes hubo una audiencia ya martes, hubo una audiencia para revisión de medidas donde pidieron arresto domiciliario y no se les dio, pero Osvaldo Vera o sea, se determinó que él no vaya a Viñascue, sino a la agrupación especializada, mientras que Walter Bower sí a Viñascue. Bueno, resulta que tanto Walter Bower como Merardo Palacios van al penal de Viñascue y no les lo reciben reciben porque no tenían lugar. Entonces se hace una nueva audiencia y ahí sí los envían a la agrupación especializada. Hay que decir que realmente la ley policial dice que ellos tienen que cumplir en la agrupación especializada. Y Walter Bower era un civil, no tenía nada que ver. Pero bueno, al final, hasta el momento, ellos están cumpliendo en la agrupación especializada su medida privativa de libertad. Y está ya en los últimos días para el recurso de apelación. O sea, están 5 días porque la semana pasada la semana pasada se dio a conocer el fallo y bueno, tienen todavía una semana más para, vamos a decir, apelar, si es que lo hacen, apelar. ¿verdad? Sí, van a plantear recurso de apelación especial, es lo que dijeron las defensas por lo menos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué se da, porque realmente hay mucha tela por cortar en este caso, porque ese plazo por lo menos es bastante, o sea, discutible la solución que le dio el tribunal con respecto al plazo que pasó, ¿verdad? Entonces hay que ver qué dice el tribunal de apelación y si es que se confirma, qué dice la corte sobre el tema. Un caso emblemático que sigue dando que hablar y va a seguir dando que hablar. Esto todavía, como lo dijimos ya al comienzo, no está todo dicho, todavía no está firme la sentencia. Vamos a ver cuánto tiempo más transcurre para que finalmente tengamos no sé, un resultado final. Sí, un dato que me olvidé y que es importante, un procesado murió durante el transcurso de esta causa, para que se den cuenta cuántos años pasaron también, Liz. Y también la víctima, ¿verdad? Y la Que víctima terminó murió en esta semana, o sea, hace unos días, hace nada unos más. días, sí, nada más, después de conocer el fallo, ¿verdad? Pero el otro procesado, un policía también, él murió mucho antes hace bastantes años ya también. Y bueno, nosotros vamos a seguir atentos y también vamos a tener todos los detalles una vez que tengamos la apelación y también lo que dice el Tribunal de Apelaciones en esta causa. Raúl, Exactamente, sí. Es un caso como vos mismo dijiste, emblemático y también va a servir para precedentes los casos de tortura, ¿verdad? principalmente casos de tortura. La pena podría haber llegado hasta los 25 años, ya que Sí. tenía todavía el Código Penal anterior, ¿verdad? Ante el cambio, y se le dio 15 años de pena. Nos vamos, Raúl. Nos encontramos seguramente el próximo lunes.